Vamos a comenzar hablando de los indicadores financieros y vamos a hablar en esta oportunidad acerca de los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez son la razón corriente, el capital de trabajo y la prueba ácida. Comenzando con el indicador de razón corriente, podemos decir que es un indicador que nos expresa la disponibilidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones con terceros en el corto plazo. La fórmula de este indicador es la siguiente: activo corriente sobre pasivo corriente. Estos datos los tomamos del estado de la situación financiera y para nuestro caso vamos a suponer que tenemos la información de una empresa en Colombia donde su moneda funcional es el peso colombiano. Si ustedes se encuentran en otro país, tendrían que tener en cuenta cuál es la moneda funcional de su país y si se trata de obligaciones representadas en una moneda patrón como lo es el dólar o como lo es el euro y la quieren representar en la moneda funcional de su país, deberían hacer una conversión a la tasa representativa del mercado de su país para la fecha en la que estén haciendo el análisis de la información. Bueno, prosigamos con la explicación de la razón corriente. Supongamos que tenemos una empresa cuyo activo corriente, que significa la rapidez con la que puede contar la empresa para convertir en efectivo sus activos corrientes en un plazo muy mínimo. Recordemos que lo que consideramos como activo corriente son el rubro de caja, bancos, inversiones, clientes e inventarios. Algunas inversiones tendríamos que tener un poco de cuidado en catalogarlas como activo corriente, como es el caso de los CDTs, pues los CDTs tienen una característica muy especial y es que tienen un tiempo especial para que sean redimidos y cuando uno pues incumple ese término para volverlos en efectivo, cuando no cumplen el plazo establecido, pues generalmente lo que incurrimos es en un sobrecosto y una pérdida de beneficios futuros, pues porque por lo general las entidades financieras lo que hacen es penalizar ese lapso de tiempo que no se ha cumplido en esa inversión. Entonces tendríamos que tener un poco de cuidado en catalogarlos así. Los pasivos corrientes pues son todas las obligaciones que tenemos en el corto plazo, menores a un año, y que pues la empresa considera deben ser canceladas en ese plazo, menor a un año. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. Suponiendo que hay una empresa que tiene un activo corriente de 5 millones y un pasivo corriente de 35 millones, al calcular su razón corriente podemos determinar que es 0.14. Esto significa que la empresa no está en unas condiciones adecuadas para cubrir sus pasivos corrientes, que sus activos corrientes en el momento del análisis de la información no son representativos para cubrir esas obligaciones. Vamos a hacer una pequeña simulación de qué pasaría si los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes. En este caso, la razón corriente sería de 2.22. Esto significa que la empresa cuenta con 2.22 pesos para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Por cada peso de una obligación que tenga en el corto plazo, cuenta con 2.23 pesos para cubrirlas. Pasemos a otra instancia del análisis de la razón corriente. Supongamos que una empresa que se dedica a solicitar, digamos, diferentes proveedores que suplan sus necesidades, abre una licitación pública en donde cualquier empresa puede participar para poder ganarse ese contrato que ofrece la empresa pública. Una de sus condiciones es que
la razón corriente del proveedor debe ser superior a 3, porque de ser inferior a 3 significa que esa empresa que está, digámoslo así, brindando sus propuestas para ganarse ese contrato, no cumpliría con las necesidades que requiere la empresa que ofrece la licitación. Para este caso, si nosotros podemos observar detenidamente, el indicador esperado de la razón de corriente es 3, pero la empresa cuenta con 2.23. Eso quiere decir que automáticamente estaría descartada. ¿Qué pasaría si la empresa mejora aún más su activo corriente y lo aumenta cumpliendo las necesidades de la empresa que ofrece la licitación? En este caso aplicaría y pues podría ser un beneficio para la empresa porque podría licitar y posiblemente se podría ganar la licitación para poder contratar con esa empresa. Esto no quiere decir que sea el único indicador, pues por lo general las empresas que lanzan esas licitaciones pueden ganar mucho terreno con sus proveedores cuando analizan otros indicadores financieros. También en el mercado colombiano tenemos otras situaciones que pueden ser motivo para la asociación de negocios conjuntos, como es el caso de una licitación en donde puedan participar consorcios y uniones temporales. Para esto debe existir un pliego de condiciones donde la empresa que ofrece la licitación, pues digámoslo así, que crea ciertas condiciones para calcular esos indicadores financieros. Supongamos que una empresa que está conformada por un consorcio de 2 participantes tiene la siguiente información financiera. Tenemos la empresa A, que tiene una participación del 20%, y una empresa B, que tiene una participación del 80%. Estas empresas tienen un activo corriente de 12 millones cada una y un pasivo corriente de 552.000 y de 10.256.358 respectivamente. Al calcular la razón corriente en forma conjunta, podemos obtener que su resultado es de 1.44, lo cual significaría que no están en condiciones, aún siendo un consorcio y un negocio conjunto, para poder participar de esta licitación. De pronto se preguntarán cuál es la fórmula para calcular esa razón corriente con un consorcio. Pues generalmente en el pliego de condiciones viene establecida la fórmula, pero pues aquí la podemos observar que se trata de una simple multiplicación del activo corriente por la participación más el activo corriente de la otra empresa por la participación, dividido en el pasivo corriente por la participación de cada una de las empresas. Es simplemente unir esos indicadores según la participación. Y en un último análisis vamos a observar esa variación que se puede dar al analizar diferentes situaciones del indicador en diferentes años. Como por ejemplo, si simulamos que en el año 1, año 2 y año 3 de un estado, de varios estados financieros de una empresa, obtenemos una razón corriente de 0.5, luego una de 0.9 y luego de 1.8, podremos observar que el indicador financiero año tras año ha ido mejorando. Esto significa que pudo haber ocurrido dos situaciones: que el activo corriente aumentó y que el pasivo corriente disminuyó en el mismo periodo de análisis, o que ambos aumentaron o ambos disminuyeron, pero siempre el activo corriente, como lo es en este caso, fue superior en su aumento que el pasivo corriente.
Y caso contrario, donde hubiese ocurrido una disminución de ambos, el activo corriente disminuyó menos rápido que el pasivo corriente o en mayor proporción. Es decir, que si hubo una disminución de ambos, quien más disminuyó fue el pasivo corriente, y esto indicaría un aumento en la razón corriente. También es importante considerar ciertos supuestos que pueden haber en el indicador. Si el indicador es igual a 1, no significa efectivamente que sea totalmente beneficioso, porque esto solamente indicaría que cubriría el 100% de sus obligaciones, pero se quedaría sin con qué trabajar. No podría generar más efectivo a partir de los activos corrientes que ya utilizó para la liquidación de sus pasivos. También es importante conocer si la empresa está en marcha, porque esto va a indicar si en el futuro va a recibir nuevos ingresos y por tanto incrementar el activo corriente. Es importante también tener en cuenta la productividad del activo corriente. Muchas empresas lo que hacen es guardar allá en el banco dinero y no lo ponen a producir. Y esto pues podría afectar en alguna forma la actividad que tiene la empresa en cuanto al activo corriente. En cuanto a inventarios, es importante conocer si es suficiente lo que cuenta la empresa o si por el contrario es deficiente la cantidad de inventario con la que cuenta. Y por último, analizar el tipo de empresa. Si se trata de una empresa que genera productos o tiene un stock de inventario que cuenta únicamente para temporadas, como es el caso de los árboles de Navidad para 31 de diciembre, para 24 de diciembre, fechas navideñas, pues las ventas se verán condicionadas a una temporada. Entonces los ingresos por esas ventas únicamente se verán percibidos en esa temporada, y durante el resto del año pues las ventas van a ser muy inferiores a las que se tienen esperadas para final de año. Entonces, pues esa podría ser una pequeña explicación de el uso de la razón corriente y el análisis de la razón corriente en los estados financieros. Les agradecería, si les gusta mi video, que le den like para poder seguir subiendo más, para motivarme. Y pues nada, nos vemos en una próxima. Gracias.